Русский боец встает на колени на освобожденную землю. Avdiivka es la primera gran derrota de Ucrania en más de un año de guerra. Y de ahí la pregunta, ¿perderá Ucrania la guerra por quedarse sin munición? Hemos llegado al momento en el que Ucrania se ha quedado sola ante Rusia. En el momento en el que hago este vídeo, Washington todavía está debatiendo un paquete de ayuda de 60.000 millones de dólares. Europa ya ha dicho que no puede entregar ni la mitad de munición que había prometido. Y esto es preocupante si tenemos en cuenta que el Pentágono advertía de que los arsenales de Ucrania estarían vacíos para el 30 de diciembre de 2023. Ahora es febrero de 2024 y la situación no ha mejorado. El resultado: Rusia ya ha tomado una ciudad que sí tiene una importancia estratégica, como es Avdiivka. Se están cambiando las tornas. En el vídeo de hoy os voy a contar todas las claves para que entendáis lo que está pasando en el campo de batalla. Y ya os adelanto que hay muchas noticias malas, pero no todo es tan malo. Al final de este vídeo vamos a entender por qué todavía hay motivos para la esperanza. Soy Fonseca y bienvenidos a mi canal. Nunca he ocultado mi línea editorial en este tema. Quiero que Ucrania gane la guerra. Y ojo, esto no es exactamente la postura de los Estados Unidos. En el vídeo de hoy vamos a ver que no está del todo claro lo que quieren en Washington. En los años se ha creado el mito de que Biden está detrás de todo, cuando la realidad es más bien: mira, Ucrania, te mando unos tanques, unas pistolas... Oye, tío Sam, ¿y por qué no me das esos misiles de largo alcance? Que te los llevo pidiendo desde hace 2 años. A ti te los voy a dar, que ya sé yo para qué quieres tú unos misiles de largo alcance. Que nos conocemos. ¡Porfa! ¡Que no te los voy a dar, ya, que me tienes frito! Que ya sé para qué los quieres, para tirarlos por ahí en Rusia y liarme la zapatiesta. Tú dedícate a proteger lo que tienes y olvídate de Crimea, ¿vale? Sí, es cierto, Biden apoya a Ucrania, pero sin pasarse. Este mes de octubre, sin ir más lejos, por primera vez accedieron, después de que Ucrania se lo pidiera, a entregar a este país los misiles de largo alcance, los famosos bueno, os pongo el nombre en pantalla porque es impronunciable. Lo cierto es que el tío Sam se ha reservado el mejor armamento porque tiene miedo de que Ucrania ataque a Rusia en su propia casa. Y ojo, porque razón no les falta. Ucrania ya ha lanzado ataques en territorio ruso. ¿Queréis un ejemplo? Pues aquí lo tenéis. Rusia acusa a Ucrania de haber atacado a civiles en la ciudad de Belgorod con misiles y cohetes, matando a al menos 18 personas e hiriendo a docenas más. Tiene lógica, están en una guerra, pero Biden tiene miedo de que estos ataques provoquen la escalada nuclear. Ahora bien, estaréis de acuerdo conmigo en que Estados Unidos tiene buenas razones para reservar su apoyo a Ucrania. ¿Y qué me decís de Europa? Sobre el papel, Bruselas ha prometido de todo a los ucranianos, pero la realidad es otra cosa. Muy buenas, Europa. ¿Dónde está esa munición que nos habéis prometido que nos ibais a dar? Las municiones... Oye, ¿en qué ha quedado eso de las municiones al final? Ajá. Ok. Mira, Ucrania, que te podemos entregar la mitad por ahora. Ya, pero es que yo no puedo decirles a los rusos que paren la guerra. ¿Qué hago mientras tanto? ¿Puedes probar con esto? Oye, los alemanes entrenan sus tropas con esto, así que... ¿algo hará? Conclusión: según el Instituto de la Guerra de los Estados Unidos, Ucrania podría perder este mismo verano. Y ya os digo que esto son malas noticias para todos, sobre todo los que vivimos en Europa. Poneos en situación: con Rusia ocupando toda Ucrania, tendríamos bases en la frontera con Hungría, Eslovaquia, Polonia y Rumanía, y todas ellas protegidas por sistemas de misiles S-300, S-400 y S-500 que cubrirían todo el frente. Y ahora os voy a dar unos números. El ejército alemán tiene algo más de 60.000 soldados y 260 tanques. El ejército polaco tiene 114.000 soldados y unos 900 tanques. Francia tiene unos 115.000 soldados y unos 400 tanques. España, 130.000 soldados y unos 350 tanques. Si sumamos estos 4 ejércitos, que son de los países más grandes de la Unión Europea, no he metido Italia, pero da igual, tenemos 319.000 soldados y unos 1.800 tanques. Rusia tiene alrededor de 1.100.000 soldados y unos 1.200 tanques. Esto en la mejor estimación. Cierto, su tecnología es mucho peor, pero los números están bastante más igualados de lo que me gustaría. Y a esto hay que sumarle que habría ganado la guerra y estarían con los ánimos por las nubes. ¿Qué dices? ¿Que no atacarían a ningún otro país europeo? ¿Que se quedarían en Ucrania? Claro, porque como todo el mundo sabe, Rusia es una nación pacifista que nunca ha invadido otros países, solo cuando los tenían que desnazificar. Y como en Europa nos hemos vuelto muy woke y ya no hay nazis, solo estaban concentrados en Ucrania, pues no hay nada que temer, ¿verdad? Bueno, por si alguien sigue viviendo en Narnia y piensa que Putin no tiene interés en ir más allá de Ucrania, os dejo esta noticia.
Rusia prepara una orden de arresto contra la primera ministra estonia. Bien, creo que tenemos unas cuantas razones para estar preocupados. No es solamente mi línea editorial, es que vivo en Europa y que nadie piense que salir por la ventana a gritar ¡Ey, que yo apoyaba a Putin! Le va a librar de un bombardero. Así que las preguntas que hoy me hago son 1. ¿Cuál es la situación actual exactamente? 2. ¿Qué puede hacer Estados Unidos para cambiarla? Y 3. ¿Qué puede hacer Europa para evitar una victoria de Rusia? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes vamos a ver un poco de historia. Así está Ucrania ahora mismo. La primera pregunta, ¿qué está pasando ahora mismo en el frente de batalla? A estas alturas, todos sabéis ya que Ucrania fracasó en la contraofensiva de verano de 2023 y ahora están a la defensiva. De hecho, ¿os acordáis de la famosa línea Surovikin? Esa línea de trinchera rusa con los dientes de dragón y tal que construyeron para frenar la contraofensiva ucraniana. Pues ahora, los ucranianos están haciendo lo mismo. Según dice The Telegraph, quieren construir una línea fortificada de entre 600 y 1000 kilómetros. ¿Dónde? Pues atentos a este mapa. Aquí podéis ver los principales frentes en este momento. Bakhmut, Avdiivka, que ya ha caído, y Kupiansk. Bakhmut se ha convertido en una plaza más simbólica que estratégica. Avdiivka, sin embargo, sí que era un importante centro logístico que está a las afueras de Donetsk, y Kupiansk tiene este río que veis aquí, que los rusos quieren cruzarlo. Por el momento están fortificando esta zona, y seguramente habréis oído estos nombres varias veces porque son batallas que se han alargado durante meses. La novedad ahora es que Rusia lleva la delantera, de hecho, ya os digo que han tomado Avdiivka. Hablamos de un avance muy lento y con un coste enorme, tanto económico como de vidas humanas, y mientras todo esto ocurre, todas las semanas oímos noticias de ataques rusos a ciudades ucranianas. Nada nuevo bajo el sol. Lo único reseñable en estas semanas, aparte de Avdiivka, es que ahora también nos encontramos con imágenes como esta. Дрон летел, оказывается. Да? Да. Да нету жужжалок. Не, Посмотри, не. а он все круче и круче. Esto que veis es una terminal de gas natural cerca de San Petersburgo, a más de 1000 kilómetros de Ucrania. Sin embargo, el 21 de enero la atacaron con un dron. Y ojo, porque no es el único caso. Desde hace varios meses, los ucranianos han empezado a atacar a Rusia en su propia casa. Todo empezó en primavera, con ataques más simbólicos que otra cosa. ¿Recordáis el dron que llegó hasta el mismísimo Kremlin? ¿Daños causados? Pues 0. ¿Pero valor simbólico? 300.000. Sin embargo, en los últimos meses cada vez vemos más ataques y más serios. Buscad en Google y los encontraréis. Pero más allá de eso, esto es todo lo que tengo que contaros en el tema militar. Ahora, en el tema político tenemos una historia totalmente distinta. ¿Os acordáis de la ayuda europea? Bruselas estaba a punto de aprobar 50.000 millones de ayuda, pero Viktor Orbán desde Hungría los estaba saboteando. Washington también está a punto de aprobar 61.000 millones de dólares, pero están bloqueados desde hace meses. Ahora bien, justo antes de terminar este vídeo ha salido esta noticia. El Senado aprueba el paquete de ayuda a Ucrania e Israel de 95.300 millones de dólares. Para que luego digan que la procrastinación es mala. Si llego a grabar este vídeo cuando lo tenía pensado hacer, habría estado desactualizado. Pero, no descorchéis el champán todavía, porque primero, ahora tienen que debatir esta ley en el Congreso, y ya os digo que no va a ser un paseo triunfal. Segundo, este paquete ya llega tarde, porque el Pentágono ya advertía que Kiev se quedaría sin dinero para el 30 de diciembre de 2023, y ahora estamos a mediados de febrero de 2024. De hecho, si os fijáis, incluso la retórica de Biden ha cambiado. Ha pasado de decir que apoyaría a Ucrania todo el tiempo que fuera necesario a decir todo el tiempo que podamos. Y por si todo esto fuera poco, Trump está arrasando en las encuestas a pocos meses de las elecciones y está diciendo cosas como esta. Trump dice que animaría a Rusia a hacer lo que le salga de las narices con cualquier país de la OTAN que no pague lo suficiente. Ya lo sé, una cosa es lo que se dice en campaña y otra lo que se hace en el gobierno, pero está claro que Ucrania ya no puede contar con el apoyo incondicional de Estados Unidos. Y en este contexto es donde cobra relevancia el infocomercial... la entrevista de Tucker Carlson. Alguno habrá pensado, menudo hito en la historia del periodismo. Carlson logró que le abrieran el Kremlin de par en par, cuando en realidad fue una operación de propaganda mucho más rentable que todo lo que se ha podido gastar Rusia en Russia Today en los últimos 5 años. Gracias a esto, millones de votantes ahora mismo están pensando: estoy harto de que me mientan mis políticos. A partir de ahora solo voy a creerme las mentiras de los políticos de otros países. Bien de vodka, porque te voy a decir una cosa, Tucker Carlson. La pizza con piña es la pizza original. ¿A que no sabías tú eso? Y además es la mejor pizza del mundo. Quien diga lo contrario, miente como un bellaco. Pues claro que sí, hombre. Si lo dicen los rusos, sus razones tendrán. ¡Cariño! Esta noche pedimos pizza con piña para cenar, que dice Putin que es la buena. Vamos a decirlo claro, sin la ayuda de los Estados Unidos, Ucrania se queda sin balas. Y sin balas no le quedaría más remedio que negociar un alto al fuego, con las condiciones que pusiera Moscú. Y la pregunta es, ¿qué condiciones serían estas? ¿De verdad las podría aceptar Ucrania? Pues ahora mismo lo vamos a ver.
solo ante Rusia. Vladimir Putin esbozó recientemente en un discurso televisado cómo serían las condiciones de Moscú para un alto el fuego. La toma de todo el sureste de Ucrania, hasta Odessa, y el establecimiento de un régimen títere en Kiev, Topovachina Zelensky, Pripyat Yanukovych, y por supuesto, eso incluiría también las bases militares rusas en la frontera con la OTAN. ¿Y esto qué significa para el día a día de los ucranianos? Pues no hace falta usar mucho la imaginación, basta con ver lo que ya está haciendo Rusia en los territorios ocupados. Según fuentes oficiales ucranianas, casi 2 millones de ucranianos ya han sido desplazados de sus hogares y comunidades en los territorios ocupados y reasentados temporal o permanentemente en Rusia. De hecho, según dice Adrián Karatnitsky, el fundador del Myrmidon Group, Rusia no solo estaría deportando ucranianos, sino que también está enviando a rusos a vivir en Ucrania. ¿Os suena de algo? Exacto. Son las mismas técnicas de rusificación que hacían los zares y el propio Stalin. Y por supuesto, a todo esto hay que sumarle torturas y ejecuciones sumarias a todo aquel que haya tenido remotamente algo que ver con los últimos gobiernos de Ucrania de los últimos años. De nuevo, esto no son cosas que me invente. Esto es exactamente lo que ocurrió en Bucha en 2022. Pensadlo así. En poco más de un mes de ocupación, Rusia tuvo tiempo para ejecutar a 73 personas. Y ojo, esto no fueron los muertos en combate, fueron gente a la que fueron a buscar puerta por puerta, casa a casa, para asesinarlos después de haber tomado la ciudad. Ahora, imaginad lo que podrían hacer en años de ocupación. Y, por supuesto, Europa tendría que prepararse para una nueva mega oleada de millones de refugiados. ¿Y qué vendría después? Pues en algunos países vecinos de Rusia lo tienen muy claro. Rusia no teme a la OTAN. Estaría dispuesta a atacar el territorio de la alianza en el plazo de un año tras la victoria sobre Ucrania. Y ojo, porque no solo estamos hablando de palabras vacías. En Polonia se están empezando a tomar muy en serio la amenaza rusa. Atentos a esto. Creo que es ciertamente apropiado considerar alguna forma de servicio cívico. Podría ser el servicio militar, el servicio en unidades de defensa civil, servicios civiles de emergencia o unidades de apoyo a la gestión de crisis. No basta con pensar en ello, hay que actuar porque el tiempo apremia. Ojo al dato, porque cuando una democracia de 37 millones de habitantes se plantea reinstaurar el servicio militar obligatorio, es porque le están viendo las orejas al lobo. Esto ya no es el clásico politiqués de «Oh, estamos muy deeply concerned, hay que fomentar y promover el no sé qué». No, esto ya es algo muy serio. Y a los que veáis este vídeo desde España, os recuerdo que a diferencia de Ucrania, Polonia y Estonia sí están en la Unión Europea y sí están en la OTAN. Así que cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Os acordáis de cuando nos reíamos del coronavirus a principios de marzo de 2020? ¡Esto nunca va a pasar aquí! Las cosas pasan. Y ahora mismo, nos guste o no, muchas cosas pueden pasar y todo depende de lo que digan unos señores en Washington. Funcionarios occidentales advierten de que Ucrania fracasará con toda seguridad frente a Rusia si Estados Unidos deja de prestarle ayuda. Nuestra ayuda no viene con garantía de éxito, pero sin nosotros, sin duda, perderán, declaró un alto cargo militar estadounidense. La pregunta ahora es, ¿de verdad el destino de Ucrania y Europa depende al 100% de los Estados Unidos? ¿De verdad Europa es tan infantil como para terminar de rodillas frente a Moscú? Y lo que es más importante, ¿de verdad está funcionando la estrategia rusa tal y como se esperaban? Pues vamos a verlo. Las derrotas de Rusia. En otoño de 2022, cuando toda Europa estaba aterrorizada ante lo que podía ser el Gasmagedón, Russia Today sacó una serie de anuncios donde nos contaban cómo sería el invierno en Europa 2023 y... Vamos a ver una de estas piezas de propaganda porque os aseguro que es canela en rama. Bien, aquí podemos ver Reino Unido en el gélido invierno de 2023. Una joven, que obviamente se muere de frío porque ya no le llega el gas ruso, está navegando por una página de citas y voilà, conoce al señor Sviatoslav en Moscú. Y aquí es donde comienza un romance cibernético de altos vuelos, porque como Sviatoslav vive en Rusia, tiene calefacción y las cosas le van de maravilla. Así que esta pobre europea cae rendida a sus pies y se compra el primer vuelo a Moscú para conocerlo. Atentos, que el final os sorprenderá. Vale, lo primero que tengo que decir es que según este anuncio los rusos juegan duro en la primera cita. Lo segundo es que estamos ya en 2024 y en Europa nadie se ha congelado. De hecho, los precios del gas ya están a nivel de antes de la guerra. ¿Y sabéis quién sí se ha quedado sin calefacción? Atentos, porque esta seguro que no la veíais venir.
La región rusa de Novosibirsk declara el estado de emergencia por el aumento de cortes de calefacción. Esto no son fake news, lo he contrastado en varias fuentes, incluidas en ruso. Y diréis, ¿por qué? Pues porque Rusia tiene mucho gas, pero sus sistemas de calefacción son de la época soviética. Necesitan repararlos, pero no hay dinero. Así que si queréis ver rusas en bikini, os vais a tener que ir a Dubái. Y no lo digo en broma, ya son más de 700.000 rusos que se han mudado a este lugar. Vamos, que hay más rusos ya que miratíes. Curiosamente, Ucrania está aguantando este invierno relativamente bien. Algunos pueblos han sufrido cortes de gas y de electricidad, pero al menos por ahora ninguna gran ciudad se ha quedado sin calefacción, más de lo que pueden decir los rusos. Y diréis, ¿por qué os cuento todo esto? Pues para que no se nos olvide que la estrategia de Rusia no está saliendo bien ni de lejos. Es cierto que han esquivado las sanciones, pero recordad que el plan original era conquistar el Donbass entero y llegar hasta Odessa para hacer un corredor terrestre hasta Transnistria. Transnistria es una región de Moldavia ocupada por fuerzas prorrusas. ¿Y por qué es importante? Pues porque aquí es donde está uno de los mayores depósitos de armas de la era soviética. Se dice que es el mayor depósito de armas de Europa del Este. ¿Son armas antiguas? Pues sí, pero ahora mismo Rusia necesita munición del tipo que sea. Recordad que en este momento de la guerra la situación es más o menos como en esa escena de la película de Desperado. Sin embargo, el ejército ucraniano ha evitado que Rusia pueda echar mano a ese megaarsenal, y ahora Ucrania tiene las defensas reforzadas en toda esa zona. Es más, Rusia está perdiendo casi toda su flota en el Mar Negro. El último gran barco que les han hundido fue, por cierto, en el día de San Valentín, y con este habrían perdido casi un tercio de toda su flota en el Mar Negro. Sí, es cierto que han logrado tomar Avdiivka, pero eso sí, al coste de perder 1000 rusos al día, tal cual como lo oís. ¿Significa esto que Rusia esté acabada? Pues no, por supuesto que no. De hecho, su apuesta ahora mismo es aguantar al precio que sea, aguantar hasta que Occidente corte las ayudas. ¿Morirán otros miles de rusos? Pues sí, pero esperan que en unas semanas Ucrania se quede sin munición y puedan avanzar más rápido. La pregunta ahora es, ¿de verdad Occidente va a dar la espalda a Ucrania? Pues ahora mismo lo vamos a ver. ¿Llegará la ayuda a tiempo? Decía Winston Churchill que los estadounidenses siempre harán lo correcto después de haber agotado todas las alternativas. Durante más de año y medio se negaron a darle misiles de largo alcance a Ucrania. Sin embargo, en octubre de 2023, Ucrania ya recibía los primeros ataques. Bueno, esos misiles, ya me entendéis. Y la pregunta ahora es, ¿pero por qué el Congreso está bloqueando la ayuda? ¿De verdad los republicanos apoyan a Putin? Pues mirad lo que decía el portavoz de los republicanos en el Congreso en el mes de diciembre. No podemos dejar que Vladimir Putin marche por Europa y entendemos la necesidad de ayudar en esto. Sí, este es Mike Johnson, el mismo que ahora está bloqueando la ayuda a Ucrania. Lo sé, difícil de entender, ¿verdad? La respuesta está en una palabra: inmigración. Ahora mismo los republicanos están muy preocupados por los inmigrantes que cruzan la frontera sur. De hecho, todo apunta a que esto va a ser el tema principal en estas elecciones. Y recordad que Ucrania no es un tema de campaña. Así que los republicanos están jugando la carta a Ucrania para negociar otras cosas en estos temas. Dicho de otra forma, no es que los republicanos no quieran ayudar a Ucrania. Su postura es más bien: bueno, vamos a discutir la ayuda a Ucrania. 61.000 millones de dólares. Se puede discutir, pero antes, ¿qué pasa con México? Incluso el propio Donald Trump está cambiando de opinión, como Pedro Sánchez. Hace unos meses decía que cortaría la ayuda a Kiev para obligarles a negociar con Putin. Sin embargo, mirad lo que dijo el día después de San Valentín. Les quieren dar 60.000 millones más. 60.000 millones. They want to give them 60 billion more. And I said, wait a minute, do it this Y yo digo, espérate, préstales el dinero. Si ganan, nos lo devuelven. Si no, no hace falta. Y por si todavía hay quien cree que Estados Unidos está perdiendo el interés en Ucrania, aquí llega una noticia de diciembre del año pasado. El teniente general Antonio Aguto Jr., que dirige la iniciativa de seguridad militar para Ucrania desde el cuartel general europeo del ejército estadounidense en Wiesbaden, se desplegará en la capital ucraniana de forma rotatoria. Y os preguntaréis, ¿y qué pasa en Europa? Pues el Consejo Europeo ha tenido el mismo debate que tienen ahora en Washington. En este caso, el que intentaba frenar la ayuda era Hungría. Y diréis, ¿por qué? ¿De verdad Hungría es Team Putin? Pues no exactamente. Desde luego Hungría no es Team Ucrania, pero su postura en este tema se resume en: ¡hombre, Bruselas! ¡Mira quién necesita mi voto para aprobar las ayudas a Ucrania! Pues, ¿sabes lo que necesito yo? ¿Te acuerdas de ese dinerillo de los presupuestos Next Generation EU que me congelaste porque dices que soy un malvado, corrupto y fascista?
pues ya sabes lo que tienes que hacer primero para que yo te apruebe esas ayudas a Ucrania, a Bruselas. Conclusión, el 1 de febrero Europa aprobó los 50.000 millones de euros de ayuda a Ucrania. ¡Ojo! Esto es dinero a repartir en los próximos 4 años, así que para 2024 solo llegarán 18.000 millones de euros. Sin embargo, no os equivoquéis, el mayor problema en Europa no es ni el dinero, ni Hungría, sino Europa misma. Os lo voy a explicar. ¿Para qué necesita Ucrania todo ese dinero? Pues para comprar armas, principalmente para comprar munición. ¿Veis esta imagen en el cuadro? Pues bien, esto es un proyectil de 155 milímetros, que es el calibre que utiliza la OTAN. Esto es lo que se mete en los obuses, la famosa artillería. Ucrania necesita cientos de miles, millones de estos. Y aquí viene el problema, porque por mucho dinero que pongas en la mesa, eso no sirve de nada si no puedes fabricar las dichosas municiones. Y aquí es donde Europa tiene un problema para fabricarlas. Y diréis, ¿por qué? Pues por las trabas burocráticas. Y diréis, ¿pero no se supone que Europa está gastando una fortuna en armar Ucrania y que todos los políticos están de acuerdo? ¿Cómo puedes gastar dinero y luego poner trabas burocráticas? Pues os doy un ejemplo. Una empresa alemana, Diegel Group, quería expandir su fábrica para poder fabricar más munición para Ucrania. ¿El problema? Pues que el ayuntamiento de turno no les quiere dar los permisos, todavía hoy en día no se los quiere dar, porque podría dañar la imagen del casco histórico de la ciudad. La ciudad, por cierto, tiene 80.000 habitantes y se llama Troisdorf. A mí tampoco me suena. Pero por lo visto el alcalde debe pensar que su casco histórico es la Catedral de Burgos, vamos, patrimonio de la humanidad. En Austria, las empresas de armamento también están teniendo problemas a la hora de pedir créditos al banco porque no son empresas sostenibles. Y claro, como contaminan mucho, pues tienen muchos problemas para que los bancos les presten el dinero. ¿Entendéis cuando digo que Europa a veces puede ser desesperante? Sin embargo, cuando todo parecía perdido, aquí es donde llega el evento que lo puede cambiar todo. La toma rusa de Avdiivka es la mayor pérdida de este país en los últimos meses. Sí, lo sé, es una muy mala noticia, pero el caso es que Avdiivka ha hecho que muchos políticos despierten. ¿Recordáis esa escena de la Guerra de las Galaxias, Una Nueva Esperanza, cuando los cazas imperiales estaban a punto de reventar a los rebeldes en la Estrella de la Muerte? Pues aquí llega Han Solo. Dinamarca va a enviar toda su artillería a Ucrania. Habéis oído bien, Dinamarca va a enviar todo su arsenal de artillería y lo va a hacer ya mismo. Es decir, que sí, se quedarán sin nada de munición para su propio ejército, pero probablemente cuando salga este vídeo ya habrá más de 524.000 piezas de artillería como las que os he enseñado antes entrando en Ucrania. La noticia acaba de salir un par de horas antes de que termine de escribir este guión, así que, por cierto, viva la procrastinación y esperad, porque menos mal que todavía he vuelto a revisar el guión antes, porque acaba de salir esta noticia. Chequia podría enviar 800.000 piezas de artillería a Ucrania si asegura la financiación. Básicamente, República Checa se ha dedicado a buscar depósitos de munición por todas partes y han encontrado piezas de artillería de 155 milímetros y otras tantas de 120 milímetros, que son las que usan los rusos. Ucrania tiene obuses soviéticos, así que les pueden servir. En otras palabras, ¿está Ucrania sola? Pues en principio no. Tanto Washington como Bruselas entienden que tienen que ayudar. Pero como diría Mariano Rajoy, Europa está siendo Europa y Estados Unidos está siendo Estados Unidos. Así que Ucrania, ¿qué está siendo? Pues atentos. Ucrania desencadenada. Casi todo el mundo está de acuerdo en una cosa: Ucrania necesita una nueva estrategia para ganar su guerra contra Rusia. El último año debería haber dejado claro que presionar a Ucrania para que lance ataques directos sin superioridad aérea no es el camino a seguir. Además, Rusia se ha fortificado y es muy difícil encontrar el punto débil. Esto es exactamente lo que Ucrania ha intentado hacer en diversas operaciones de prueba y desgaste, pero ninguna de ellas ha logrado su objetivo. Debido a la presencia permanente de drones, es imposible reunir formaciones de vehículos blindados en número suficiente para librar una guerra de maniobras. Por tanto, el debate más importante que debe celebrarse ahora gira en torno a la estrategia con la que Ucrania debe ganar. Esta cuestión también se ha convertido en un tema político muy importante en los Estados Unidos. La presión estadounidense sobre Ucrania para que desarrolle una nueva estrategia parece ir en aumento, tanto por parte del Congreso como por parte del gobierno. De hecho, otra de las razones para bloquear las ayudas que dan los republicanos es precisamente esta. El problema: que la estrategia de Ucrania depende de la ayuda que recibe. Así que, en buena medida, la estrategia ahora mismo la definen los Estados Unidos. ¿Con qué objetivo? Pues volvemos a lo que os decía al principio. ¿Qué es lo que quiere Washington? Again, we can't let Putin win. This man cannot remain in power. There is no possibility of him winning the war in Ukraine. Vale, Biden lo tiene claro. Putin, mal. Pero, ¿estás seguro que quiere que Ucrania gane? Parece lo mismo, pero no lo es. ¿De verdad quiere que Ucrania recupere todo el territorio?
¿Y si el objetivo fuera otro? Por ejemplo, que Ucrania se mantenga en el frente todo este año sin que los rusos tomen más terreno. Después, en 2025, se sentarían a negociar, eso sí, con una Rusia consumida y mejores condiciones para Ucrania. Y todo esto después de las elecciones en los Estados Unidos. Ojo, porque esto es muy importante. Significa que el tío Sam no es tan team Ucrania como parece. ¿Os imagináis el escenario donde Washington terminara presionando a Kiev para que cediera territorio ante los rusos? Atentos, porque ahora vamos a ver un escenario que os va a hacer estallar la cabeza. Estrategia de victoria de Ucrania. Antes os decía que Ucrania necesita encontrar el punto débil en la línea fortificada rusa. Sin embargo, ¿sabéis qué línea es aún más larga? Atentos a este mapa. Esta rayita que veis es el frente de Ucrania, y esto otro es la frontera entre Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Más de 1000 kilómetros de longitud, donde ya os digo que hay muchos puntos débiles. Para atacar por aquí, Ucrania necesita armas de largo alcance y alta precisión. Algunas ya han llegado, otras no, en parte porque Estados Unidos no quiere que ataquen por aquí. Y diréis, ¿pero por qué Ucrania querría atacar a Rusia en su propio territorio? Tranquilos, no es que Zelensky quiera conquistar provincias rusas. El objetivo es mantener al enemigo a distancia antes de que pueda desatar toda su fuerza. De hecho, esta es una estrategia muy típica de la OTAN. Esta táctica también incluye la amenaza permanente a puntos de transbordo y aeródromos durante la batalla. Sin embargo, Ucrania no estaba dotada de las capacidades necesarias para aplicar esta doctrina de la OTAN. Peor aún, los países occidentales llegaron a prohibir a este país a utilizar el equipo proporcionado para este tipo de ataques. El Pentágono ha creado una especie de zona de protección alrededor de Rusia que prohíbe terminantemente que Ucrania use este tipo de ataques de profundidad en territorio ruso. Y al mismo tiempo, las voces anónimas del Pentágono esperan que las Fuerzas Armadas ucranianas lleven a cabo una guerra de maniobras en estas condiciones. ¿Cómo? Pues lanzando artículos con críticas brutales en el Washington Post. La petición de una nueva estrategia para Ucrania implica en realidad que Estados Unidos debería aclarar lo que quiere realmente. ¿De verdad tienen tanto miedo de desatar las iras de Putin? ¿O simplemente quieren dejar a Europa en una eterna guerra de desgaste? ¿A que ahora ya no sonó tan proamericano? Por el momento, quienes sí tenemos un incentivo claro somos los europeos, así que con o sin la aprobación del paquete de ayuda de los Estados Unidos, más nos vale empezar a movernos rápido, y voy a decirlo claro, ahora mismo estamos ante un momento pandemia, y hay que marcar prioridades. La jugada de Dinamarca y de Chequia tiene que ser solo el principio, y en Europa necesitamos ya, sí o sí, poner todas nuestras fábricas de munición a tope de producción. ¿Y que hay que construir nuevas fábricas? Pues se construyen, y si para eso tenemos que sacrificar las maravillosas vistas del casco histórico de inserte nombre impronunciable de ciudad alemana, pues se sacrifican. Será mejor eso que ver a las tropas rusas marchando por ahí. Ya os digo que eso tampoco queda bonito en el casco histórico de ninguna ciudad europea. En fin, lógicamente esto es mi opinión, y con esto nos vamos ya al OnlyFons de hoy. OnlyFons. Bienvenidos a OnlyFons, la sección donde hago fe de ratas, doy noticias del canal y contesto a los comentarios más interesantes que me mandáis. Por cierto, que si tenéis alguna pregunta interesante, aunque no tenga nada que ver con el tema del vídeo, la podéis poner en los comentarios. Hoy tengo un comentario que me han dejado en el vídeo que saqué hablando sobre ese disidente misterioso anti-Putin del que hablábamos. Vamos con ello. Saliendo del tema Rusia, ¿es posible que exista algún propósito en la aparente ola de conspiranoias que inundan las redes hoy en día? Es la pregunta de @Miguelovic. Me encanta que me hagas esa pregunta, Miguelovic, y la respuesta es: depende. Creo que algunas teorías de la conspiración sí pueden tener algún propósito oscuro. O sea, hay una conspiración detrás de las teorías de la conspiración. Muchas veces, de hecho, la gente con las ideas más extremistas, sin saberlo, está siguiendo la agenda política de algún gobierno por ahí. Esto también se aplica, por supuesto, a muchos partidos políticos y ONGs. Por ejemplo, os recomiendo que busquéis la historia de Willy Münzenberg, que durante la época soviética era un propagandista del Kremlin que se dedicaba a crear supuestos movimientos espontáneos, lo que en inglés llaman grassroots, que no sé cómo se traduciría al español, para defender los intereses de Moscú. Es más, atentos al próximo vídeo que voy a sacar, porque voy a hablar de un país que está haciendo algo muy parecido. Un país que ha logrado imponer su agenda política sin que nos demos cuenta en más de una ocasión. ¿De qué país estoy hablando? Tendréis que esperar al próximo vídeo. Va a ser una de esas investigaciones que preparamos por aquí que os va a dejar boquiabierto. Y espero sacar muchas más prontos. Podría sacar, de hecho, una serie de vídeos sobre las conspiraciones detrás de las conspiraciones. ¿Os gustaría? De hecho, ¿os interesaría que hiciera vídeos sobre las principales teorías de la conspiración? Os confieso que es un tema que siempre he querido tocar, pero que por alguna razón siempre he pensado que no os gustarían. Podría hablaros de los Rothschild, de los Illuminati. Si os interesa el tema, ponedmelo en los comentarios. Y llegados a este punto, las preguntas del vídeo son: ¿creéis que terminará
llegando a tiempo la ayuda a Ucrania? ¿O terminarán teniendo que rendirse a Rusia este verano? ¿Cómo se podría preparar Europa ante estos escenarios? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y, como siempre, no olvidéis que en este canal saco vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos y dadle a la campanita para no perderos ninguna de mis actualizaciones. Por supuesto, si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.